Hola, nos volvemos a encontrar. ¿Qué tal, Estela? Mucho Bien, gusto. acá estamos, padre, nuevamente con preguntitas. La pregunta de esta vez es A ¿qué ver, conflictos tuvo Jesús con las autoridades de Israel? sí. Bueno, trataremos de explicar, por lo menos brevemente, cómo fueron las relaciones, que fueron complejas. Cuando Jesús empezó a predicar, hubo mucha, pero muchísima gente del pueblo de Israel que lo empezó a seguir con amor, con entusiasmo, con mucha gratitud. Pero al mismo tiempo, desde el mismo comienzo, hubo algunos grupos de personas que empezaron a entrar en un conflicto y en una rivalidad terribles contra él. De modo que los 3 años de su vida pública se caracterizaron por un desborde de amor hacia él y también por un desborde de conflictos y que en algunos casos terminaron en una especie de odio personal hacia él. Y cuando uno abre, siempre venimos equipados con la palabra de Dios, con la Biblia, cuando uno abre la Sagrada Escritura, se encuentra con que los que entraban en conflicto con Jesús llegaron a decir que estaba endemoniado. ¿Por qué? Porque decía que expulsaba demonios, decía que había que ayudar al prójimo o hacer lo que fuera para el bien de los demás, incluso en sábado, que la ley mandaba no moverse, o sea que se podía violar el sábado en algunas circunstancias. Era amigo de publicanos y pecadores, entraba a comer a las casas de los pecadores, con gran escándalo de un grupo pequeño de fariseos, no todos los fariseos, de algunos fariseos, que pensaban que eso era un pésimo ejemplo, que no se debía entrar en casa de los pecadores. Y sobre todo lo que tal vez más les empezó a escandalizar desde el principio, es que Jesucristo decía, ten confianza, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Eso era intolerable para algunos. Decía, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Decían. Y entonces Jesucristo les contestaba que si no creían en sus palabras, que creyeran en sus obras. Porque ¿quién podía decir que te son perdonados los pecados, efectivamente, sino Dios? Pero que se fijaran en que las obras que él hacía solo podían significar que él era precisamente Dios en la tierra. Claro, era muy fuerte. Pero porque les disputaba la autoridad. Al mismo tiempo, el pueblo empezaba a pensar, este es aquel de quien hablaron la ley y los profetas. El modo de desacreditarlo, por ejemplo, se lee en San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, era decirle que estaba endemoniado o que tenía un demonio, que todo lo que él decía y hacía no podía explicarse por ninguna influencia buena. Fíjense lo que dice el capítulo 8. Le dijeron entonces, no decimos con razón que eres samaritano, es decir, que no perteneces al pueblo de Israel y que tienes un demonio. Y respondió Jesús, yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre, a quien ustedes deshonran. Yo no busco mi gloria, pero hay quien la busca y juzga. En verdad les digo que si alguno guarda mis palabras, no verá la muerte jamás. Y vuelve a decir otra cosa escandalosa, les promete la inmortalidad a los que crean en él. Entonces le respondieron los judíos, no todo a la totalidad del pueblo, los que estaban peleando con él. Ahora estamos seguros de que tienes un demonio, porque Abraham murió, también los profetas murieron, y dice que si alguno obedece mi palabra, no verá la muerte jamás. Y el Señor les dice, fíjense hasta dónde podía llegar el contraste y que no trataba de suavizar las aristas de su presentación en público. Les dice, vuestro padre Abraham, que llevaba 2000 años casi 2000 años muerto, había vivido allá por el año 1800 o 1900 antes de Cristo. Y les dice, vuestro padre Abraham se alegró pensando ver mi día, es decir, verme a mí, es un hebreísmo. Lo vio y se alegró, es decir, me vio y se alegró. Y entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les respondió, en verdad les digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Y el decir yo soy, además en arameo, que traía todas las resonancias del hebreo, se dice Yahvé, o sea, yo soy el que es, la palabra santa para designar a Dios. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Como ven, las relaciones del Señor, por un lado, fueron muy conflictivas,
Por otro lado, le seguían multitudes tan grandes que se llegó a encontrar en situaciones, como cuenta el Evangelio de San Juan también en el capítulo 6, con 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Es decir, probablemente 20.000, 30.000 personas que lo siguieron durante varios días, de modo que tenían hambre y necesidad, y él hizo el milagro de multiplicar los panes. Tenía relaciones de amor, de mucho amor y seguimiento con el pueblo y de mucho conflicto. Ahora, de todos esos conflictos, hay 3 en especial que han servido para que en estos 2000 años, desgraciadamente, entre cristianos y judíos haya habido muy profundos distanciamientos y malos entendidos. Pero hay que llamarlos por su nombre. ¿Qué vamos a hacer? Porque cuando la gente pregunta, sobre todo en algunas ciudades, como por ejemplo pueden ser Buenos Aires, Nueva York, donde hay poblaciones muy grandes del pueblo judío o de israelitas, viviendo mezclados con cristianos, se producen necesariamente este tipo de preguntas. ¿Cuáles fueron los principales temas de conflicto con las autoridades? Y el catecismo de la Iglesia Católica, que es tan claro, tan didáctico y no rehúye ninguno de los grandes temas, al hablar sobre las relaciones de Jesús con el pueblo de Israel en general, dice que fueron especialmente 3 los grandes temas de conflictos. Primero, el tema de la ley de Moisés. Si Jesús estaba de algún modo enseñando a despreciar la ley de Moisés. La respuesta es que jamás la despreció. Pero este es uno de los temas que más se le echaron en cara en su tiempo. El segundo, si llegó a ofender de algún modo al templo de Jerusalén. Porque el templo de Jerusalén es el gran símbolo del Israel religioso, del pueblo de Dios como tal. Y Jesucristo tuvo un respeto elevadísimo por el templo, aunque luego cometió la audacia, digamos, como Dios mismo que había venido a la tierra, de decir que el verdadero templo de Dios, del cual el templo de Jerusalén era solo figura, era Él mismo, porque en Él habitaba Dios plenamente. Y eso, claro, no podía menos que producir todo tipo de reacciones o de admiración o de rechazo, incluso de acusarlo de blasfemia. Y por eso el tercer gran tema y el definitivo es qué relación había entre la doctrina de Jesús y la de Israel, que creía en un único Dios. Parecía que Jesús se presentaba como el único Dios de Israel, y efectivamente se presentaba como Dios mismo, como el Hijo de Dios, pero dentro del misterio de la Trinidad. Y estos son los 3 grandes conflictos, digamos, que vale la pena explicarlos con cierto detalle. Claro, pero aquí nos quedamos porque viene una pausa inevitable, padre. Padre, nos gustaría que nos ampliara un poco, porque usted se refirió a 3, ¿verdad? 3 grandes conflictos. 3 grandes conflictos. ¿Cuáles eran ellos? Sí. Si hay entre la audiencia alguna persona de origen judío que tiene una viva fe en la Biblia hebrea, que sepa que lo hacemos con el máximo respeto posible. Si se me llegara a escapar algo que le pueda parecer ofensivo, la verdad es que le pido perdón porque no es mi intención. Pero estas son cosas que nos preguntan. Me preguntan a mí como sacerdote católico, yo mismo se las pregunto a veces a algunos amigos míos rabinos, tratando de ir encontrando, digamos, modos de entender mejor qué es lo que pudo haber pasado que hizo que algunos miembros y las autoridades, y especialmente el Sanedrín del pueblo de Israel, rechazara de ese modo brutal a Cristo hasta llegar al día de la crucifixión, ¿no? De condenarlo a muerte, como lo condenaron. Bueno, la primera acusación que sale varias veces contra Jesús es que no respetaba la ley de Moisés, que estaba enseñando a violar la ley de Moisés, y que por lo tanto, si Moisés había recibido de Dios mismo toda la revelación, no podía ser que también de Dios viniera alguien que atacara la ley de Dios. Y es evidente que si hubiera sido así, el Señor habría hecho algo que sería inaceptable. Pero es que Jesús, fíjense el día que se presentó por primera vez en público delante de mucha gente, con gran majestad, el famoso Sermón de la Montaña, que no es ninguna montaña, no hay que pensar en el monte Hermón o alguno de estos grandes montes que hay por la Tierra Santa,
sino es una pequeña colina que está junto al lago de Galilea, ¿verdad? Cubierta de pasto. Y se la ha llamado habitualmente el Sermón del Monte. Ahí, tal vez en un lugar elevado, para que lo viera mejor la multitud, dijo así, esto está en San Mateo, en el capítulo 5. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a llevarlas a su perfección. Os aseguro que el cielo y la tierra pasarán antes que una i o un ápice de la ley pase sin que todo esto se haya cumplido. O sea, aseguró que la ley entera de Moisés se iba a cumplir, pero que él había venido a llevarla a su perfección. Ahora, les puedo poner un ejemplo de qué quería decir Jesús cuando decía que había venido a llevarla a su perfección. Les leo un ejemplo del mismo sermón de la montaña o del monte, cuando, por ejemplo, dice, han oído decir, y cita a Moisés, que se dijo a nuestros antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo y llevado ante el tribunal. Está citando al libro del Éxodo. Pues yo os digo, todo aquel que se enoje contra su hermano será reo ante el tribunal, y todo el que lo insulte será reo ante el Sanedrín, o sea, ante las máximas autoridades religiosas de Israel. Y el que le llame idiota será reo de la gehenna del fuego, o sea, será digno de condenación. Eso de decir, como no mato a nadie, ya cumplo bien con la ley de Dios. No, el Señor la lleva a su perfección. No solo no matarás, sino no insultarás, no ofenderás a tu prójimo de ninguna manera, ni siquiera de palabra. Eso es radicalizarla. Y además la mete dentro del corazón del hombre, que no se guíen solo por lo que pasa por fuera. Miren, les leo otro ejemplo. Todos han oído que se dijo antes, y vuelve a citar a la ley de Moisés, el libro del Éxodo, no cometerás adulterio, que es un pecado que podríamos decir que tiene una manifestación externa, que es cuando un hombre casado o una mujer casada tiene relaciones con quien no es su cónyuge. No cometerás adulterio, pues yo les digo, todo el que mira a una mujer con mal deseo, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea que al ser humano le lleva a mirarse dentro de sí mismo y a ver qué es lo bueno o malo que ocurre en su corazón, porque las obras brotan del corazón, decía el Señor. Lo importante es lo interior. Lo exterior no es lo más importante, simplemente acompaña los hechos internos. Entonces, les he leído solo un ejemplo, hay muchos otros, ¿no?, en los que el Señor va asegurando que Él no ha venido a abolir o a ir en contra de la ley de Moisés, pero sí llevarlo a una exigencia de perfección muy grande. Y el amor a los enemigos ya fue el colmo. Eso sí, habéis oído que se dijo, ¿no?, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Es que realmente es llevarlo a una perfección que algunas personas dicen es imposible de vivir. Y la respuesta es, con solo las fuerzas humanas, sí. Por eso Cristo también nos trajo esa otra ayuda que es interior, que es la gracia. Cuando una persona está en estado de gracia, sin pecados mortales en el corazón, porque si los ha cometido, se confiesa, se arrepiente, cumple la penitencia que le pone el confesor, pide de verdad perdón a Dios, esa persona tiene esa ayuda especial de Dios mismo dentro de uno que le permite vivir de esta manera. ¿Qué es lo que hacen los que nosotros llamamos los católicos santas o santos, ¿verdad?, que viven ya de una manera ejemplar, maravillosa? Pero este fue un tema, que es bueno aclarar los términos del problema. El segundo fue si Jesús de alguna manera ofendió al templo de Jerusalén. Y cuando uno lee en todos los documentos escritos que tenemos de la época, entre los que están muy especialmente los 4 evangelios, nos encontramos con que el Señor no solo no ofendió al templo, sino que a los que lo habían convertido en un lugar de negocios, incluso con trampas, los arrojó usando de una violencia que es llamativa. Hizo como un látigo y los sacó a latigazos a los mercaderes del templo. Y les dijo, mi casa, y además así llamó al templo de Jerusalén, mi casa. También chocaba a los fariseos que él dijera eso, ¿no?
es una casa de oración y la habéis convertido en una cueva de ladrones. O sea, no se puede pecar, no se podía, no se debía pecar dentro del templo. Tenía un respeto enorme, pero al mismo tiempo aclaraba que ese templo de piedras era un lugar simbólico. Como se lo aclaró un día a la mujer samaritana diciéndole, llegará un día, que ya estaba llegando, en el que no se adorará ni en Jerusalén ni en el monte de los samaritanos solamente, porque Dios es espíritu y a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Es decir, allá donde haya un ser humano que ama a Dios de verdad, allí se le está dando un culto, no solamente en el lugar físico del templo de Jerusalén, que además fue destruido por las legiones romanas, que ya no existe, ¿verdad? Pero el Señor tuvo un enorme respeto y al mismo tiempo relativizó la importancia del templo. Claro, a los fariseos y a los jefes de Israel les molestaba terriblemente que no le diera una importancia absoluta y definitiva, como si fuera verdaderamente la morada última de Dios. No era más que una construcción de piedras, ¿verdad? Y por último está el gran tema de la fe en Jesucristo como Dios verdadero. Este sí fue el tema que terminó con la muerte de Cristo, porque fue acusado de blasfemia. Jesucristo se presentó cada vez más claramente cuando dijo, Abraham me vio y ya ha muerto 2000 años, ¿no? Y se alegró al verme, verdaderamente temblaron las estructuras. Y luego, cuando él decía, si no me creen a mí, crean por lo menos en mis obras. Y claro, las obras que hacía y los documentos que tenemos son tan fidedignos, se han conservado de un modo tan sorprendente. Están escritos en la época de los, digamos, de los testigos de Visu, que estuvieron presentes en los hechos. San Pablo dice que a Cristo resucitado lo vieron centenares, muchos de los cuales todavía viven, dice él mientras escribe, ¿no? O sea, se trata de hechos que ocurrieron históricamente y hay testimonios históricos. Pues Jesús se presentó como alguien que es Dios en la tierra y le dijeron, has blasfemado, eres digno de muerte porque el que se hace Dios debe morir. Y el Señor simplemente les prometió hacer la última obra definitiva para que crean, resucitaré. Y resucitó al tercer día. Y además se dejó ver por centenares de personas. Estos fueron los grandes temas, digamos, que marcaron la diferencia entre el nuevo pueblo de Dios que se fue formando para todos los hombres de la tierra y el pueblo de Israel que estaba demasiado cerrado dentro de sus propias estructuras culturales y raciales, que no era universal en su modo de ver todo. Y Dios nos universalizó. Y estos me parece que son los que explican